Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan de iniciar la mañana con ustedes, además de conversar y de generar todos estos temas que nos sirven sencillamente para tener una mayor alegría de vivir, para estar más conscientes de nosotros, para acercarnos a nosotros. Cuando usted tiene un problema, usted se aleja de usted y la idea es acercarnos de nuevo. Los problemas tienen que también tener un abrazo nuestro para poderse resolver. De eso se trata. Recuerda nuestras redes sociales www.carlosfraga.com.be, nuestras cuentas Twitter @fragacarlos, @lavidehoytv y nuestro Instagram @lavidehoytv. Bien, hoy vamos a hablar del autoliderazgo, porque se habla mucho del liderazgo y cómo ser un buen líder y cómo ser un buen líder del otro y tal y que sí. Hoy, ¿qué pasa con el ser líder de nosotros? ¿Qué pasa con esas decisiones, con esa, además con esos lineamientos, con esa visión que tenemos que tener acerca de nosotros mismos? Todo esto lo vamos a hablar además con un amigo con quien converso, con quien me gusta conversar, y yo sé que a ustedes les encanta que nosotros conversemos, y es el doctor Reni Jagoszewski. Bienvenido, Reni. Compañero, encantado. Agradecido. Ya sus dos libros en las mejores librerías, ya hay reedición, ya están allí, ya los pueden encontrar tanto El Poder de la Oratoria como El Cambio Emocional. Bien. Reni, autoliderazgo. Difícil tarea, porque a veces estamos toda la vida trabajando en pos de ser líderes de otros y, wow, cuando nos toca ser de nosotros, somos realmente un desastre. Entonces ahí vamos perdiendo una cosa que es como una templanza interna y una solidez y una sustancia que se nos va perdiendo. Y eso uno lo ve en todas las empresas, en todas las gerencias. Es una cosa impresionante. Sí, estoy de acuerdo. Para hacer una precisión conceptual, liderazgo es en esencia el proceso, se puede ver como un proceso, se puede ver como una capacidad de generar influencia en otros para lograr que colaboren a través de un compromiso para generar cambios. Es decir, es la capacidad de convocar a personas para que colaboren para crear cambios específicos. Ese es en esencia lo que es el liderazgo. El liderazgo. Ahora, tú lo señalabas en tu introducción, cuando se trata de liderarte a ti, de influir en ti, de voltear el foco para ver en qué estás fallando y qué se requiere trabajar para crear un cambio, nos conseguimos con un primer gran problema. Vamos a llamarlo el punto ciego. El primer gran problema es que si eres una persona que fuiste criado o tienes un temperamento que tiende a los víctimas, pues nunca vas a estar satisfecho con los cambios, pero si fuiste un mimado al que todo se le dio y tienes esa inmadurez ya estructural, entonces no vas a querer verte los defectos, no vas a querer verte los errores, y el primer gran paso del autoliderazgo asociado con la autoestima tiene 3 variables: conocerse, aceptarse y valorarse. Wow, pero entraste en tema duro, ¿no? Un tema duro, un tema hermosísimo, pero es un tema muy duro para nosotros. Valesca Pumar, una asesora empresarial y asesora gerencial muy querida, que la hemos tenido aquí varias veces, en alguna oportunidad me enseñó, porque ustedes por supuesto vienen a enseñarme, yo no sé nada, y me nutro mucho de ustedes, me enseñó una cosa que a mí se me quedó profundamente, como siempre cosas de ustedes se me quedan, y fue: todo en la vida empieza a fluir cuando no estamos hablando de la negociación, cuando empezamos a dudar de nosotros. Que es una cosa que además nos negaron. Pareciera que dudar de uno es una cosa como insegura. No, dudar de uno no es más que esa pregunta de: espérate un momentico, ¿yo de verdad seré un buen líder? ¿Yo de verdad seré un buen padre? ¿Seré todo lo buen padre que yo creo que soy? ¿Seré todo lo buen marido que yo creo que soy? Esa pregunta, tenerla siempre allí, creo que ayuda mucho porque nos introduce en esas 3 cosas que tú estás hablando, conocimiento. Me parece interesante el planteamiento de la duda, entendiendo además que como la vida es un eterno proceso de cambio, lo que aplica para mí hoy a lo mejor no aplica mañana. Por supuesto. Y que la información que estoy recibiendo hoy de mi mamá, de Google o donde sea que la busque, puede estar descartada en un lapso muy breve. Sí. En estos días leí una estadística que decía que en los últimos 30 años se ha producido más información que en los anteriores 3.000. O sea, Sí, wow. de manera pues que es como para dudar de todo. Correcto. Entonces, sí, es necesario esa duda porque esa duda te estimula la búsqueda,
Pero tristemente no es así como funciona la mente humana. La mente humana funciona de manera recursiva, Sí. es decir, dándose la razón para no cambiar. Claro. Entonces, claro, si uno se da la razón para no cambiar, tú le dices a alguien que está bebiendo, echándose muchos tragos, mira, vale, te dice, bueno, pero de algo se va a morir uno. Mi abuelo, mira, se murió a los 96 y Ajá. tomaba. Y tomaba. O sea, ¿no? Tú sabes, Sí. entonces, busca Ya, siempre. tesis basta. Está listo. Ya está la tesita lista. Está listo, sí. Poner la cruz. Eso es, ya ahí no hay nada que No hay que hacer. hacer. Hay que esperar que lo despierte un divorcio, una cirrosis o un problema más grave. Ok, eso O que la persona cambie de opinión mañana. Sí. Entonces, respondo en concreto, sí, me parece valioso e importante esa visión de la duda. Como un recurso permanente. Sí, como un recurso para no caer en la trampa de autoafirmarte exageradamente y no querer ver por temas de punto ciego tus propias debilidades. Que ahí vamos a un curso de milagros que dice, un curso de milagros dice, la paz comienza cuando dejamos de querer tener la razón. Excelente, tal cual. Entonces, volvemos al punto de conocerme, porque al final, conocerte significa entender tus hábitos, tus sistemas de pensamiento. Cuando alguien va a influir en sí mismo, ¿en qué va a influir? Básicamente los seres humanos pensamos, sentimos y actuamos. Y sobre esa perspectiva logramos. Entonces, lo que uno debe hacer es ese liderazgo, ese autoliderazgo para pensar de un modo que sea eficaz, positivo. Es las emociones que te lleven a sentirte bien emocionalmente, físicamente, es decir, que te den salud y satisfacción. Una vez tú me preguntaste cómo sé yo que una emoción es positiva y yo te dije el indicador biológico es el primero que lo marca, el cuerpo. Lo tercero es la conducta, que nuestra conducta funcione para nuestros valores y metas y sea una conducta prosocial, que no seamos unos desadaptados a quienes la gente rechaza. Claro. Y ese pensar bien, como diría Walter Rizzo, pensar bien, sentirse bien y tener, como dirían los budistas, el comportamiento correcto, debería estadísticamente generarte resultados satisfactorios. Muy bien, es Reni Yagosevsky, estamos hablando del autoliderazgo fundamental para crecer, fundamental para evolucionar dentro de todo esto, para transformarnos. Así que seguimos conversando con él al regreso de este corte. Usted no se me aparte de ahí, por favor. Estás viendo La Vida es Hoy. Aquí conversando con Reni Yagosevsky, nos estaba conversando que ahora él estandarizó todas sus redes en Dr. Reni, doctor no abreviado, sí, completo, Dr. Reni, @Dr. Reni, ¿sí? Y la página también, que la página va a ser definitivamente www.drreni.com. Así que ahí tienen todas las vías para poder llegar a nuestro invitado del día de hoy, el Dr. Reni Yagosevsky. Ok, estábamos conversando sobre el autoliderazgo. ¿Por dónde comenzamos? Porque el autoliderazgo tiene que ver también en este conocimiento. Hay una cosa del autoliderazgo que es fundamental y que ahora que todavía estamos en los primeros trimestres del año, hay que llamar la atención, que tiene que ver con todos esos propósitos que se hicieron, que tiene que ver con la disciplina. Entonces el autoliderazgo tiene que ver también con un aspecto disciplinario, que yo quiero aclarar una cosa que además tú me dices si estás de acuerdo o no, es válido. Cuando hablamos de disciplina, cuando se habla realmente de disciplina, se habla no de rigor, se habla de orden. Porque muchas veces confundimos la disciplina con rigor. No, la disciplina tiene que ser orden porque tenemos que irnos pareciendo a la naturaleza. Y en la naturaleza, ningún animal caza a otro, aún en sus extremos de hambre con dificultad. Al contrario, los animales todos, los depredadores cazan desde la facilidad. Y yo creo que tenemos que ir hacia la naturaleza. Sí, me gusta la visión de la disciplina asociada con orden, yo pienso exactamente igual. ¿En qué momento se convierte la disciplina en un tema de rigor? Cuando estamos iniciando el cambio. Porque cuando estamos iniciando el cambio hay una resistencia y alguien me preguntaba, ¿pero cómo hago? Entonces si hago dieta me duele la cabeza, si me pongo a estudiar entonces me duermo. Y yo le digo, bueno, sí, es normal porque es un proceso químico que se está alterando, es natural y el organismo se resiste porque el sistema de hábitos es el que permite que el cuerpo, el sistema mente, cerebro, cuerpo, emociones funcione rápidamente. Cuidado, y tú te cuidas sin saber ni de qué te estás cuidando. Okay. Si tuvieras que preguntarte, ¿qué? El pin, listo, claro, ya no tienes chance. Claro. Entonces, ese sistema de hábitos nos protege. Entonces, al principio siempre va a haber una resistencia. Por lo tanto, hay que obligarse. Okay. Esto suena un poco extraño, pero sí, al principio hay que obligarse al cambio
porque te va a costar si dejas de comer el dulce que comes siempre. O cuando suena el despertador, pararte. Perfecto. Hay Punto. una parte de ti que dice, Si hay un "Oh, ratico más, está lloviendo, mañana. ¿No? eso es. Entonces, Porque eso es liderazgo. y acabas de tomar, acabas de incluir un elemento importante en la reflexión, que es el elemento excusa. Claro. ¿No? El elemento excusa, justificación. Sí. Es decir, para poder crear el cambio que se requiere en la perspectiva del autoliderazgo, tú decías, ¿por dónde comienzo? Bueno, comienzo por tomar la decisión y para eso debo darme cuenta de que algo no está bien o que puede ser mejorado. Y en esa perfectibilidad, en esa tendencia evolutiva, uno se plantea algunas metas concretas y a partir de allí, entonces, inicia esas metas. Vamos a ponerlo facilito. Metas de salud, dinero, amor y los que les gusta, pues de espiritualidad, trascendencia. Ok. Porque en algún momento vamos a morir o vamos a perder seres queridos y la explicación lógica ahí no aguanta. Ok. Entonces, es necesario establecer metas concretas, darse cuenta de que si hay algo que cambiar y estructurar conciencia de tus talentos, confianza para creer que sí puedes hacer ese cambio, responsabilidad para asumir las decisiones y las consecuencias, disciplina para tener un orden y una estructura y a veces hasta cierta audacia porque el cambio te puede colocar en el terreno de lo desconocido. Ok, dado todos esos elementos a los cuales estoy totalmente de acuerdo, ahí también hay un elemento que a la hora de un tropiezo o a la hora de algo que se paraliza, hay que revisar lo que es el elemento sistémico. Yo sé que ese no es tu ámbito, pero sí es el mío. También, ¿cómo tomamos las decisiones los seres humanos? Además de nuestras naturalezas, que ya la hemos hablado, o cómo, básicamente es cómo vimos que nuestros adultos tomaban las decisiones. Cómo vi que mi mamá tomaba decisiones, cómo vi que mi papá tomaba decisiones, cómo vi que mi sistema tomaba decisiones. Eso, por supuesto, no es 100% determinante, pero es en un porcentaje bastante determinante. Y eso implica que si yo tengo una conciencia de autoliderazgo y yo veo que mis adultos no fueron seres disciplinados, no fueron seres con decisiones clave, no fueron seres que además tenían esa conciencia de detenerme y de dudar de mí, evidentemente, yo tengo que hacer un trabajo mayor para eso. A eso es lo que me quiero referir. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque mis modelajes no son los ideales. Sí, no, mi visión es absolutamente sistémica. Yo creo en la visión del hombre es el hombre y sus circunstancias. Creo que hasta las emociones son circunstanciales, porque la forma como tú te sientes y como tú actúas con tu mamá no es la misma que actúas cuando aparece el jefe o la Guardia Nacional. Claro, Sí, sí, no, absolutamente. o cuando se te acerca alguien Sí. a intimidarte y tú te das cuenta que en la correlación de fuerza vas a perder, la conducta siempre es sistémica. ¿Qué hay que hacer? Uno, hay un balance entre lo que voy a usar tres palabras, quiero, debo y puedo. Ok. Normalmente uno quiere hacer lo que quiere, desde niño así es, pero te das cuenta cuando vas creciendo que no puedes ser a la vez médico, bombero, aviador, Exacto. y entonces tomas unas decisiones y abandonas otras. Puedo. Tú vas asumiendo dentro del abanico de lo que quieres, tú quieres 5, pero descubres que en realidad puedes 2 o 3. Y además luego hay un imperativo moral sistémico, que es el tema social, que es el tema de crianza y que es el tema de lo que tienes al lado. Tú te puedes querer ir a rumbear todo el fin de semana, pero si tienes una pareja o un compromiso laboral, aunque tú quieres y puedes, no debes. No debes, correcto. De manera que ese balance en el sentido de revisión de autoliderazgo, yo creo que pueden ser 3 pilares. Creo igual que tú que debemos tener una visión sistémica y entender que las decisiones que tomamos pueden afectar al entorno y que el entorno nos afecta. Bandura lo llamaba determinismo recíproco. Yo influyo en la gente y la sociedad influye en mí. Claro. Y creo que podemos ayudarnos con estas 3. ¿Quiero hacer eso? Sí, no. ¿Puedo realmente hacerlo sobre la base de la factibilidad? Sí, no. Y debo, en el sentido de las posibles consecuencias y de los beneficios que yo creo que me puede deparar. Qué bueno. Hoy hablando con Dr. Reni, con @doctor sin abreviatura, Dr. Reni, WNY, hablando acerca del autoliderazgo. Así que usted no se me mueva de ahí, que todavía falta un poco de conversa sabrosa. Así que disfrútenla también. Vamos a una pausa. Estás viendo La Vida es Hoy. Continuamos con el tema del autoliderazgo. El doctor Reni Llagoseski hoy acompañándonos como invitado y conversando acerca de este tema. Ahora, fíjate tú, aquí hay un factor
hay otro factor adicional a todo lo que hemos conversado, que todos son muy válidos, y es el factor aprobación. Esto, por ejemplo, cuando te toca hacer labores sociales o, por ejemplo, personas que son llamadas a ocupar cargos públicos, donde tú no puedes en esos cargos públicos hacer que tu liderazgo va guiado hacia gustarle a todo el mundo, pero tiene que saber que no te van a aprobar el 100%, que nunca el 100%. Y eso es duro, oigan esto, eso es duro, porque uno quisiera que cada decisión que uno tome, que cada liderazgo que uno ejerce, todo el mundo te quisiera y te aprobara. Eso es algo muy humano. Sin embargo, qué duro es darte cuenta que no importa lo que hagas, va a haber un 50, por decirte un número de personas que no te van a aprobar. Muy interesante esa reflexión. Decía Henry Ford que si él hubiese consultado con las personas entre elegir entre el automóvil o el carruaje con caballo, la mayoría se hubiera quedado con el carruaje con caballo. Claro. De manera que cuando tú eres un líder, Exacto. necesariamente eres un pionero. Aquí estamos hablando del autoliderazgo, pero después que cuando tú empiezas a crear esos cambios, irremediablemente esos cambios, como una onda expansiva, rebotan hacia afuera. Si tú eres más fuerte, más culto, más simpático, Más mejor, sensible, más sensible, más sutil, claro. todo eso va a Rebota. producir un efecto en el entorno. Cautiva más. ¿Qué hacer frente a eso que tú planteas de vivir con una porción de resistencia o de rechazo? Necesitamos aprender a metabolizarlo. Cuando la culebra pica al tigre, el tigre se va detrás de un árbol, se mete por unos matorrales y metaboliza el veneno. Pasa un día, día y medio y luego sale de nuevo a cazar. Ahí lo que necesitamos hacer dentro de la óptica del autoliderazgo, uno, es no ser reactivos y entender que así va a ocurrir. Tú te compras unos zapatos bonitos y tú sabes que en algún momento esos zapatos se van a desgastar. Okay. Tú te casas enamorado, tienes una pareja y estás full enamorado y sabes que en algún momento esa ebullición va a bajar. Por eso los carros traen caucho de repuesto y por eso los lápices tienen borra. Porque alguien previó Él no puede ser más gráfico, que es eso, imposible. Pues. que eso era así. Pero hay un detallito que son dos cosas, que A ver. es un balance entre lo auténtico y lo adaptable. Ajá. Para responder a lo que tú planteas, uno tiene que lograr un poco de autenticidad y un poco de adaptabilidad. Si te adaptas mucho, tu autoliderazgo se diluye. Se diluye. Si te impones mucho, generas un alto contenido, una alta cuota de rechazo. Claro. De manera que mi respuesta concreta sería buscar un balance entre lo auténtico, aquello que es tu convicción, y lo adaptable, aquello que es lo requerido en el entorno. Ese equilibrio perfecto para poder dormir bien y vivir bien contigo, ¿sí? Excelente, sí. Es por ahí. Y se refleja incluso automáticamente en la salud. Absolutamente. No, en la mirada, en la salud, en tu forma, en tu despertar, en tu dormir. Sí. Recuerden siempre la frase de Ricardo III de Shakespeare. El insomnio implica que tienes que poner a descansar tu corona porque la corona pesa y te quita el sueño. Eso está tremendo porque, Es una metáfora porque muy muchas hermosa. veces lo de autoliderazgo se puede confundir con ego inflado. ¿no? Exactamente. Se puede confundir con arrogancia, se puede confundir con orgullo y no tiene nada que ver, tiene que ver con confianza y paradójicamente la gente confiada es relajada. Sí. Es decir, las personas muy acartonadas y tensas, en realidad eso es miedo. Eso es miedo. Cuando una persona está tensa, está asustada y es un mecanismo de su sistema simpático. Yo no sé por qué lo Claro. llaman así, bueno, no es nada simpático. Pero bueno. Y en términos reales, cuando una persona tiene confianza en sí misma, más bien está relajada. Relajada. Tú ves a alguien caminando, la forma como se presenta, y eso te habla de su confianza. Sí. Y si uno aprende, para tomar el contenido de tu pregunta, a vivir con una cuota de rechazo y a entender que nadie puede complacer al monstruo de las 1000 cabezas. Una vez en radio tú me entrevistaste, creo que estabas haciéndole en ese momento, creo que era una suplencia del Escobar, algo así. Sí. Y tú me hablabas de unos comentarios que habían en las redes. Y yo recuerdo que yo te dije, pero es que fíjate, a veces esos comentarios que pudieran ser picantes, hirientes, no significa que hayas hecho algo malo, solo significa que tocaste la tecla en algo. Toca, claro, claro. Y la gente, sí, tú señor, sabes, y te lo agradecí se, mucho. se- sí. se revuelve Sí, si sí, tú le sí, dices, sí. oye, pero una vez le dije yo a un amigo, pero ¿por qué tratas a tu hija así? Tú a mí no me vas a enseñar a ser papá y tal. Le dije, está bien, hermano. Tocaste Pero donde pero era. la cara de pánico que puso la chama cuando él la llamó, mira, yo le dije, oye, vale, pero qué rudo. Y enseguida me saltó. Claro. Ay, mi amigo querido, yo
metabolicé el veneno, Exacto. me quedé exacto. tranquilito y entendí que entré en una zona que era prohibida y entré sin pedir permiso. Quien te mordió además fue la herida, no fue tu amigo. Muy bien dicho. Ahí empezamos. Porque esta cuestión ahí hay dos cosas. Primero la aprobación y la otra es la culpa. La culpa por las decisiones que tomamos. El siempre estar demasiado. Y ahí es cuando lo ecológico, y ahí es cuando lo consciente, ahí es cuando lo sistémico se nos va de la mano. Cuando entonces hay gente que te dice, Carlos, mi vida no funciona, pero no puedo dar los cambios porque hay demasiadas personas que dependen de mí. Entonces tú dices, pero estás atrapado entonces. Es Sí. decir, ¿tú qué construiste tú? ¿Una vida o una cárcel? Interesante. Y yo Sí. creo que eso es importante porque ahí el autoliderazgo lo diluyes. Sí, yo creo, voy a incluir aquí una categoría sobre la que una vez conversamos, que es un poco dura. Es lo que llamaba Gurdjieff el egoísmo positivo. Hay un momento en que tú tienes que tomar una decisión. Claro. Y a veces tienes que decir, lo lamento, pero tengo que tomar este camino, aunque a algunas personas en mi entorno no les va a gustar. En algunos momentos, solo siendo tú feliz y siendo tú fuerte, es que realmente vas a poder ayudar a quienes te rodean. Absolutamente, sí señor. Reni, de verdad un placer enorme, como siempre, conversar contigo, porque Gracias. además las entrevistas contigo no son entrevistas, son conversas como las hacemos nosotros en nuestra vida, así lo hacemos y la disfrutamos, y yo espero pues que esto se proyecte a todo el público. Así que sí, muchísimas gracias. Vamos a darle un Gracias, aplauso a Reni, por favor. Gracias. Muy amable. Se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Seguiremos sobre estos temas, porque son temas además muy humanos, muy cercanos, muy importantes. Así que estos temas no se quedan en una sola conversa, sino que tendremos muchas para ustedes. Mientras estemos aquí seguiremos. Muchísimas gracias entonces y cuídense, por favor.